La impunidad tiene muchas caras. La impunidad normalmente se asocia con la falta de justicia aplicada desde un tribunal. Es decir, cuando un delincuente no es debidamente juzgado, no es puesto ante un tribunal, condenado por sus delitos, cumple su condena y luego de cumplirla, queda en libertad luego de haber pagado lo que se le impuso. Cuando eso está ausente, uno habla de impunidad. Pero existe una impunidad social. Esa impunidad social ocurre cuando nosotros como ciudadanos perdonamos a una gente que se puso al servicio de nuestra destrucción. La sociedad venezolana estuvo bajo asedio de una banda criminal que tuvo muchos cómplices, muchos protagonistas, muchos copartícipes que hoy, después del chancletazo del 3 de enero de 2026, cuando se llevaron a Mamaloduro por una celda fría en Nueva York, ellos no estaban. No, ellos no fueron. Ellos siempre advirtieron. No, yo en realidad estaba en contra, pero es que tú sabes que yo lo decía internamente. Nunca los vimos. Nunca los vimos reclamando. Todo lo contrario. Los vimos al lado de los que causaron daño. Los vimos a ellos haciendo daño. Y hoy resulta ser que con su cara muy lavada se presentan por allí como si nada. Yo considero que hay que hacer ya un llamado para detener la impunidad social. Porque la impunidad jurídica es un combate mucho más largo. Pero la impunidad social arranca cuando usted le exige a los medios de comunicación que dejen de ponerle el micrófono a los que contribuyeron a la destrucción. La impunidad social se acaba cuando nosotros no le damos repercusión a los que destruyeron el país y que hoy se presentan como unas mansas palomas. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. Y el crimen no paga. Y si paga, paga con chapas. Tú sabes lo que es pagar con chapas, ¿verdad? Tú sabes lo que se paga con chapas. Tú sabes, ¿verdad? Gracias por estar de vuelta. Daniel Lara Farías presenta su canal de YouTube favorito. ¿Ya le diste al botón de suscribirte? ¿Ya te suscribiste al canal? No te has suscrito, ¿verdad? No te has suscrito. Tú estabas esperando que yo te dijera, ¿verdad? Porque si yo no te digo, tú no le das al botón de suscribirte. Bienvenido a la nueva emisión de tu programa Fuera de Orden. Ya tú le diste like al programa. Ya le diste like al video, no le has dado, ¿verdad? Porque tú esperas que yo te diga. O sea, a ti hay que decirte las cosas. Voy a tener que tratarte como tu mamá. Tu mamá te formaba lío todos los días porque tú no ordenabas tu cuarto. Porque tú comías y te dejabas el plato sin fregar. Porque ibas para la nevera a tomar agua y te quedabas tomando agua con la nevera abierta. Porque te servías agua y te llevabas el vaso para el cuarto. Y cuando venías a buscar un vaso, no había vasos en el gabinete porque tú tenías una colección de vasos en tu cuarto. ¿Te acuerdas de todo eso, verdad? ¿Te acuerdas cuando dejabas el baño, la ropa regada en el baño? Ay, tu mamá te tenía que... ¿Qué te decía tu mamá? Te decía, yo te tengo que decir las cosas todo el tiempo. Todo el tiempo te tengo que estar diciendo las cosas. Tú no entiendes, tú no aprendes. Bueno, voy a tener que tratarte así. Tú no aprendes. Tú no le das like al video. Tú no le das like al video. Tú no le das suscribirte al canal. ¿Hasta cuándo te lo voy a decir? ¿Hasta cuándo? No es risa, no es risa. Deja la risa que no es risa. Chancletazo es lo que te voy a dar. Gracias por estar de vuelta. Les agradezco a todos los que se encuentran acá disfrutando de un nuevo episodio de la plomería informativa que encanta la chiquillería, agrada a la muchachada, pone al chavismo en todos los laboratorios del chavismo. Ven este programa a ver qué van a decir. En toda esa cloaca asquerosa de criadores, porque esos no son creadores, esos son criadores de contenido, esos energúmenos prehomínidos que necesitan que alguien diga algo para ellos decir lo mismo o para cortar y pegar y ponerlo, también están viendo este programa. Y mucha gente buena, que es la mayoría, porque esos damnificados del intelecto, déjenlo por ahí corriendo, ¿ok? Los importantes son ustedes, los que están acá brindándole apoyo a este programa, como quienes nos han brindado apoyo más allá de esta plataforma, ayudándonos a continuar financiando este programa y todo el contenido que de aquí se emite, suscribiéndose a nuestra cuenta en Patreon. Gracias a los nuevos suscriptores en Patreon. Hemos tenido un crecimiento en Patreon estas 2 últimas semanas que de verdad me hace sentir muy contento por el apoyo. Muchas gracias por permitirme estar acá. Han tenido una semana intensa porque yo estoy fuera de mi lugar habitual, pero no he dejado de producir todo lo que se necesita, todo lo que
se tiene que tener en Patreon, que es exclusivo para suscriptores. Está dando muchísimo de qué hablar. Un podcast musical exclusivo para suscriptores en Patreon que se llama Delirio sobre los chimbos, con una selección musical espectacular que, bueno, hay gente que dice, no, yo no vivo si no escucho el podcast. ¿Usted quiere escucharlo? Entonces, suscríbase a nuestra cuenta en Patreon para que tenga contenidos exclusivos para suscriptores como ese, como el Delirio sobre los chimbos, que se emite para los suscriptores a partir del plan Ultra. El plan Ultra lo tiene una vez a la semana, el plan Full lo tiene 2 veces a la semana y el plan más Full lo tiene 3 veces a la semana. Ay, qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilloso. Y seguimos. En más de una ocasión yo he comentado sobre el tema del caso Vegas. El caso del niño Vegas. Atención chiquillería, atención muchachada, lo vuelvo a contar. El caso del niño Vegas, muy comentado, fue el caso de el hijo del arquitecto Martín Vegas, cuyo su hijo fue secuestrado, o se simuló un secuestro por parte de unos muchachos de la alta sociedad caraqueña que estaban metidos en la droga, y al parecer, una de las hipótesis que surgió, estaban tan metidos en la droga que compraban drogas en grandes cantidades, y en una de esas parece ser que se metieron en una deuda, necesitaban pagarla, y para eso simularon el secuestro del hermano menor de uno de los involucrados. Uno de esos involucrados es Federico Vegas, que es hoy un connotado literato, un connotado escritor de la sociedad caraqueña, a quien nadie le pregunta sobre el caso en el que terminó muerto su hermano, porque lo secuestraron, lo metieron en la maleta de un carro y se les murió el muchacho como efecto de los gases del tubo de escape. Entonces esos mataron a ese muchacho, pidieron un rescate después que lo habían matado, y después apareció el cadáver. Ahí se investigó, hubo una comisión de la antigua PTJ, de la Policía Técnica Judicial, cuyo comisario Fermín Mármol León fue el encargado de dicha investigación y de descubrir quiénes se encontraban ahí metidos. Y de ese caso espantoso surge uno de los 4 casos narrados por el comisario Fermín Mármol León en su archiconocido libro 4 crímenes, 4 poderes. Ese crimen corresponde, si no recuerdo mal, al poder económico. ¿Quiénes estaban allí involucrados? Allí estaba involucrado el hermano del fallecido, Federico Vegas, que anda por ahí como un gran literato. Nadie le cuestiona, ¿no? Todo el mundo lo aplaude. Son fraticidas, pero impune. Impunidad jurídica e impunidad social, porque nunca fueron presos. Nunca se les juzgó, nunca pagaron por ese crimen. Allí estuvo el connotado cineasta venezolano Diego Rísquez, que fue inclusive financiado por el Estado venezolano para hacer sus películas. Fue el que hizo la película de Manuelita Sáenz, si no recuerdo mal. Laureada, güey. Y fue Chávez con Fidel Castro a verla, porque una de las protagonistas era de Manuelita Sáenz, era la protagonista Beatriz Valdés, de origen cubano. Y fueron Chávez y Fidel a verla. Allí estaba un niño Pietri, sobrino de Rafael Caldera, presidente para la época. Allí estaba el hijo de Nicomedes Zuluaga hijo, primo de María Corina Machado. Allí estaban unos Capechi, allí estaban allí estaba Esteban Trapielo, que era el hijo del dueño del bowling de Altamira, de donde se hizo la llamada para cobrar el rescate. Él lo metieron preso en esa época también. Ahí cayó media sociedad caraqueña en ese cuento. Todos quedaron impunes. Pero no es solamente que quedaron impunes por la acción de la justicia, es que quedaron impunes por la propia sociedad, que nunca les pagó con el repudio que merecían por haber cometido semejante desaguisado. En un país con una sociedad seria, esa gente no hubiese podido vivir más en Venezuela. Bueno, estaba el famoso Caramelito Branger, cuya prima o sobrina, no sé, Carolina Jaime Branger, por ahí muy tranquila pontificando sobre lo que debería ser la sociedad. Con esa familia que te gastas, seguramente tú tendrás mucho de qué hablar. Pero entonces estas cosas, al final, ¿a dónde nos llevan?
nos llevan a que nosotros, como sociedad, hemos construido un sistema de justicia que permite la impunidad, pero es que como sociedad también permitimos la impunidad. Y hay una gente que ha quedado impune. ¿Y a qué llamo yo? Yo no estoy con esto llamando a que se les queme la casa con ellos adentro. Con esto no estoy llamando a que los pongan como adorno de poste. Lo que considero que debe hacerse es el repudio natural. Y el repudio natural en Venezuela, cuando ha surgido, ha tenido como freno siempre a ese buenismo hipócrita que en realidad no es otra cosa que la horrenda cabronería. Atención, chiquillería. Atención, muchachada. En el año 2002, después de los horrendos hechos en el que Hugo Chávez mandó a unos delincuentes a arrasar a tiros con una manifestación que pedía su salida inmediata del poder de cientos de miles de venezolanos desarmados en los alrededores de Miraflores, acribillados por las hordas del chavismo. Cuando Hugo Chávez es sacado del poder y regresa al poder y ocurre todo lo que ocurre y tal, luego de eso siguió una situación muy candela en la sociedad, donde la rabia estaba expresándose de una manera donde lamentablemente, por culpa de esa oposición falsaria y protibularia que servía de bombona de oxígeno para el régimen y de bolsa de colostomía para recoger el pupú también, empezaron a vender como negativo que ese rencor que tenía la gente por lo que le habían hecho los chavistas asesinando venezolanos en la calle y atropellándolos de la manera que los atropellaban, se expresara de la forma en que se tenía que expresar. Porque al chavismo solamente se le podía sacar del poder a través de la acción de fuerza. Y esa oposición falsaria lo detenía. Y buscaban y perseguían cualquier acción que expresara esa ira necesaria para motorizar la acción de fuerza para sacarlos del poder. Y empezaron a darse los famosos cacerolazos. Los cacerolazos que se daban todas las noches de forma puntual durante el paro petrolero, etc. Y luego de eso ocurrió otra situación. Resulta ser que los chavistas de aquella época, a quienes principalmente estigmatizaban como enemigos, era a la clase media venezolana. Y la clase media venezolana en sentido amplio, no como pretenden hacerla ver algunos que piensan que la clase media solamente está en las quintas y en las urbanizaciones. No, es que la incomprensión de lo que es la clase media es lo que ha llevado al error todos estos años. Porque en los barrios también hay una clase media. Porque en los barrios también existe el ciudadano que manda a sus hijos a la escuela, que sus hijos llegan a la universidad, que sus hijos se gradúan y que por la situación país, falta de acceso a crédito, etcétera, etcétera, no pueden mudarse a una urbanización, pero sí tienen más dinero que el que tuvieron sus padres y eso les permite ampliar la casa, construir un segundo piso, amoblarla mejor, comprarse un carro, mejorar el entorno. Y esa clase media de los barrios motorizó muchísimos cambios a lo largo y ancho del país. Lo puedo decir como parte de esa clase media que surgió en sectores que eran no urbanizaciones de clase media, sino que fueron hechas viviendas con alcance social cuyos habitantes fueron ascendiendo socioeconómicamente y mejorando esos lugares, convirtiéndolos en residencias de clase media. Lo vi en distintos sitios que muchísimos dirían eso es un barrio, pero cuando tú entrabas te dabas cuenta de que la gente vivía allí como en cualquier urbanización del este de Caracas, donde no tenías mucha diferencia entre el cerro y las terrazas, como llaman, o las colinas. No, tú te dabas cuenta y dices, no, esto es clase media. Aquí hay billete, aquí hay dinero, aquí hay aspiraciones de mejorar. Porque la clase media es una cuestión socioeconómica, pero fundamentalmente también aspiracional. Esa clase media fue el objetivo principal, la burguesía, los burgueses. O sea, querer mejorar, querer ser mejor, querer tener una casa bonita, bien amoblada, bien arreglada, eso eran aspiraciones pequeño burguesas. Eso era querer ser oligarca. Como decía Héctor Rodríguez, no es que le vamos a dar educación para que salgan de la pobreza y se conviertan en escuálidos, porque para ellos no ser pobre, el chavista tenía que ser pobre.
Porque el que no era pobre no era chavista, porque el burro que piensa botar la carga. Esta gente atacaba a la clase media, atacaban al que comía en restaurantes, atacaba al que vivía en el este de Caracas, atacaba al que bebía whisky, atacaba al que tenía carro. Pero mientras hacían esos ataques, cuando ellos iban a comer, los chavistas se iban para los restaurantes de las Mercedes. ¿Qué empezó a ocurrir? Atención chiquillería, atención muchachada. ¿Qué empezó a ocurrir? Que cuando llegaba un chavista conocido a un restaurante en el este de Caracas, la gente los echaba. Empezaban a tocar, a cacerolear. Les hacían, eso se llamaba, eso tenía un nombre. No me acuerdo cómo le decían. Quiero por aquí porque se me olvidó cómo empezaron a llamar eso. No era scratch, no era scratch que le llamaban. Pero los empezaban a cacerolear. Empezaban a tocar los platos, la cosa, hasta que las personas se tenían que ir. Y empezaron a correr a los chavistas de los restaurantes, de los sitios. ¿Verdad? Hay un famoso cuento del hijo de Hugo Chávez en una discoteca de Caracas donde lo sacaron a botellazos, drogado como estaba. ¿Por qué? Porque la gente dijo, pero ven acá, ¿cómo es eso que tú estás en contra de mi forma de vivir, pero vienes para acá a comer lo que yo como y a ver lo que yo bebo? No me la calo. El famoso cuento de Mario Silva diciendo que porque él no puede ir para las Mercedes. No puedes ir para las Mercedes porque tú eres enemigo de la gente que construyó las Mercedes y que hizo vida en las Mercedes. No puedes ir para las Mercedes. No, anda a comerte tu arepa en tu casa. ¿Por qué? Porque si vas para las Mercedes te tienen que repudiar, te tienen que tratar como lo que eres, como un enemigo de los que viven en las Mercedes o de los que van para las Mercedes. Es así. ¿Qué empezó a ocurrir? Bueno. No, que aquí cabemos todos. Empezaron a salir iniciativas de socialistoides malditos que en el fondo eran chavistas también. No, que aquí cabemos todos. No, que no podemos ser como ellos. No, que hay que permitirles que entren. Pero que fuese un clase media para Katia para que tú veas lo que le pasara. No, lo que le iba a pasar. No podía. Crearon unos grupos de choque en el centro de Caracas donde le prohibían a los opositores pasar por la Plaza Bolívar. Estaba prohibido. Si eras opositor no podías ir para la Plaza Bolívar, te caían a piedra. Las hordas de Lina Ron en la famosa esquina caliente. Entonces, no, pero no podemos hacer lo mismo. No, el repudio tiene que existir. El repudio tiene que existir. Hoy hay una cantidad de personajes que se han intentado transfigurar y convertirse en apóstatas de lo que defendieron, de lo que hicieron y del daño que le causaron al país. Se les está poniendo el micrófono para que hablen y no se les cuestiona. Porque yo comprendería que se les haga una entrevista, pero que se les haga la pregunta que se les tiene que hacer. No que les permitan que los tipos se pongan como que ellos son los grandes patrones los parteros de la nueva historia. Eso no se puede permitir. Y por supuesto se colocan en una posición donde lo que uno más desea es que se compre una póliza. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy, mañana. Mañana puede ser demasiado Juan Barreto intentando ser partero de la nueva historia. Horrible, ¿viste? Horrible. Pólizas de seguros de salud y de vida en los Estados Unidos. Póliza de seguro de viaje donde quiera que estés y donde quiera que vayas. Y el fideicomiso en vida que garantiza mucho más de lo que puede garantizar tu patrimonio, un testamento. Háblalo ya con tu asesor Gustavo para que te asegure bien. Eduardo Villegas es tu coach de comunicación. Síguelo en Instagram, @coach_piso Eduardo Villegas, y empieza a comprender las herramientas de comunicación efectiva que te ayudarán no solamente a expresarte mejor, sino a comprender mejor lo que te hablan en tu equipo de trabajo, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de clase, el público con el cual trabajas, etc. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Es el mensaje de Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. Ricardo Pérez está dando unas indicaciones muy buenas. @doctor.ricardopérez en su cuenta en Instagram con respecto a la obesidad, con respecto al trabajo que hay que hacer para salir de la obesidad. Y cómo a la obesidad hay que verla, en efecto, la obesidad mórbida es una enfermedad. Hay que verla con criterio médico y hay que atenderla como tal. Sigue al doctor Ricardo Pérez en su cuenta en Instagram para que te enteres de más. @doctor.ricardopérez, @doctor.ricardopérez, el cirujano estético número 1 de la Florida. Y además está decirte que allá en la Florida precisamente está la farmacia Gardens. Todos los medicamentos que requieras con la atención personalizada que en nuestras farmacias acostumbran a darnos.
Si se trata de medicamentos en cualquier parte de los Estados Unidos, ahí también te los mandan. Y a Venezuela también. La Farmacia Gardens es tu farmacia latina de confianza, donde tu salud va primero. Hay una lista de repudiables del sistema chavista. Y esa lista de repudiables merece ser revisada uno por uno. Y por supuesto ir viendo las razones por las cuales estos bichos tienen que ser repudiados. Yo considero que hay múltiples razones. Y se pueden ir estudiando rostro a rostro, cara a cara, nombre por nombre. Cuando usted ve, por ejemplo, y creo que bueno, que ya tener la cara de Chávez ahí ya es suficiente horror, ¿verdad? Pero bueno, mira, vamos a hablar de este personaje, Vladimir Villegas. Este bicho fue constituyente, fue diputado, fue embajador, fue presidente de BTV, fue vicecanciller durante el chavismo. Y dice haber roto con Chávez en el 2007 precisamente por el rumbo que estaba tomando, como si no era el mismo rumbo que había tomado el tipo cuando se alzó con las armas contra un gobierno democrático en el año 92. Su responsabilidad histórica existe, aunque ahora afirme ser opositor y reivindique el legado de Chávez. Y entonces es aquí donde hay que decir, ¿cómo es posible que este tipo, que es un actor fundamental del chavismo, se le permita ser uno de los tótems del periodismo venezolano? No, porque es que él es un periodista independiente. No, bueno, porque no se puede negar que... No, chicos, no. Cero pantalla, cero micrófono para este tipo. Este tipo es un agente del chavismo. Este tipo estuvo al servicio del chavismo expropiador, del chavismo difamador, del chavismo que creó leyes para coartar la libertad de expresión, del chavismo que cerró medios de comunicación, del chavismo que instauró el fraude electoral, del chavismo que se casó con la narcoguerrilla colombiana y que instauró el poder del cártel de los soles. Así que no me vengan a decir que Vladimir Villegas debe ser rehabilitado en sociedad. Bueno, pero es que no hay ningún delito que se le pueda probar. Está bien, pero debe ser repudiado. Debe ser repudiado. Ni el saludo, ni los buenos días. Mucho menos espacio en los medios. Ostracismo total. Silencio con él. Cuando pase, silencio con él. Cuando entre, silencio con él. Repudio. Repudio absoluto. No podemos perdonar a estos bichos. Es algo que es importante entender. Tienes a este personaje que es el Juan Barreto. Fue uno de los aliados importantes de Chávez. Alcalde mayor de Caracas. Participó activamente en la movilización para restaurar a Chávez después del golpe de abril del 2002. Después rompió con Maduro y actualmente cuestiona abiertamente la deriva autoritaria de Delcínica. Dice defender el legado chavista. Pero lo que él no dice es que fue uno de los promotores principales de los ataques contra la clase media caraqueña desde su cargo de alcalde mayor de Caracas. Lo que él no dice es la forma en que amenazó a las urbanizaciones de la clase media caraqueña, hablando de expropiaciones. Él se tiró unos decretos de expropiaciones. Promovió la invasión de propiedad privada. Y aquí es donde hay que, de edificios por toda Caracas, aquí es donde hay que establecer una de las cosas importantes que tiene que hacer esas mesas de trabajo. Aquí hay que restablecer el derecho a la propiedad. Todo aquel que esté metido en una vivienda invadida, en un edificio invadido, en un comercio invadido, en un local invadido, hay que sacarlo. Hay que revertir las expropiaciones. Todas las expropiaciones deben ser revertidas. Sobre todo porque no las pagaron nunca. ¿Dónde están las tierras de Franklin Brito? Porque por ahí están sus hijas. ¿Dónde está el hato La Marqueseña? ¿Dónde está el hato Piñero? ¿Dónde están las tierras expropiadas en Guanare y en Guanarito? En zonas productivas, en Barinas, en Apure, en los llanos de Anzoátegui, en los valles de Aragua, en el sur de Aragua, en el Guárico, en el Zulia, en Táchira, en todo el país. Eso todo tiene que revertirse. Es imposible construir un país en el futuro con libertades económicas si no existe respeto al derecho a la propiedad. Y hablando de respeto al derecho a la propiedad, Juan Barreto fue uno de los principales promotores de la violación del derecho a la propiedad en Caracas cuando fue alcalde mayor. Entonces, ¿cómo puede esta lacra andar por ahí declarando tan tranquilo y le pongan el micrófono para que él hable del nuevo país que hay que construir cuando él fue el destructor de Venezuela? Ostracismo con él. ¿Cómo es posible que este tipo esté dando clases en una universidad, por ejemplo, cuando fue parte de un régimen que atentó contra las libertades de las universidades autónomas,
que atentó en contra de la clase media que buscaba formarse, de las clases, de los ciudadanos que buscaban formarse en las universidades para poder sostenerse por sí mismo a través de su trabajo creativo otorgado a través de una carrera. ¿Cómo es posible que a este tipo se le permita dar clase en una universidad? El repudio social pasa por eso, ostracismo total. Usted no puede estarle dando clases a nadie de nada, señor. Usted destruyó el país. Punto. Bueno, que es que así no se va a construir porque es que la reconciliación las bolas mías, chicos. No lo puedes permitir. Tú no puedes permitir que estos bichos anden por allí después de que se declararon enemigos nuestros. Expulsaron a millones de venezolanos del país. No les puedes permitir a ellos que sean por ahí los que anden dictando pautas de comportamiento para el futuro. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Ni hablar. Uno de los casos más claros de propaganda, Mario Silva. La hojilla funcionó durante años como la plataforma fundamental de ataque contra opositores, periodistas y otros sectores. Cualquiera que fuese visto como enemigo del chavismo, así fuera un chavista disidente, era fusilado en el paredón de la hojilla. El tipo fue diputado, constituyente y dirigente del PSUV. Es decir, este tipo es un funcionario del régimen. Él no se puede vender como que él lo que estaba era, no, yo estaba haciendo mi trabajo. No, tú eres un funcionario del régimen, al servicio del régimen. Tenías escolta, tenías privilegios, te pagaban un sueldo, te permitían hacer negocio. Por cierto, no has hablado nada de Jaime Neltrudy. Nada. Ni de los carros aquellos, ¿verdad? En Upata. Eva, yo me llamo Adán. ¿Cómo se le va a permitir a este tipo que ande por ahí hablando tan tranquilo? No, es que inclusive todo lo que son sus redes sociales, sus canales YouTube, sus medios de comunicación, todo eso hay que cerrárselo. Este tipo no tiene derecho a abrir la jeta nunca más. Vaya a vivir allá en el Junco donde hizo la casa esa, donde se compró la casa esa, que bueno, que la justicia debería averiguar cómo demonios se la compró. Pero vaya, encérrese ahí, a rumiar, póngase a leer, póngase a hacer cualquier cosa, pero no venga usted a estarle dando clases a nadie. Y nadie puede estarle siguiendo a este señor. No, que foro, que un foro para que el señor explique. ¿Para explicar qué, chicos? Para explicar cómo fuiste un sicario mediático al servicio del aparato de propaganda, de la cloaca de propaganda del régimen. ¿Ah? Es que si va a haber impunidad jurídica, si va a haber impunidad judicial, eso depende de los tribunales y de la sociedad reclamar que haya un sistema de justicia donde esta gente no quede impune. Pero la impunidad también se combate con el repudio social necesario en contra de estas lacras. Nosotros no podemos perdonar estas lacras porque si las perdonamos van a regresar iguales o disfrazados. Y eso no lo podemos permitir. No dejes que tu hijo se convierta en un Mario Silva. Enséñalo a leer. Todos leen. Maravillosa herramienta que permite que tu niño en edad de lectoescritura aprenda a leer y a escribir correctamente nuestro idioma. Y si está estudiando en otro idioma, por supuesto que no lo pierda. Síguelos en Instagram, @todosleen.cl. El libro está a la venta a nivel mundial en Amazon. Tú te das cuenta entonces cómo estos bichos intentan venderse como las fichas del cambio. Que es lo peor. O sea, son ellos los que van a criticar. Y ahorita se están dando cuenta de que todo está mal. Ellos son los encargados de decirte que todo lo que defendieron antes es mentira. Entonces los tipos se convirtieron en chavistas falsarios, en estafadores seriales iguales que los opositores falsarios, que con el mismo argumento con el que ayer promovían participar en elecciones, mañana te dicen que no hay que participar. O sea, ellos no cambian el argumento, ellos lo que cambian el fin. Bueno, como el sistema electoral es fraudulento, no podemos ir a votar. ¡Pum! Siguientes elecciones, son ellos candidatos. Como el sistema electoral es fraudulento, tenemos que ir a votar para demostrarlo. Y así van. Bueno, estos chavistas falsarios están más o menos por lo mismo. ¡No! Se fue la luz. ¿Cómo es posible? Donald Trump. Dígame este. ¿Ustedes se acuerdan de este? Atención chiquillería. Atención muchachada. Ismael García, mejor conocido como Ismael Maizanta, también llamado por algunos como Comandante Gonzalito. Es parte del chavismo originario, creador de la lista Maizanta, parte de la falsa oposición que simula oponerse al chavismo, los falsarios y prostibularios. Atención chiquillería, atención muchachada. Cuando se retornan por incapacidad opositora a Chávez al poder en el año 2002, empieza una acción ciudadana para convocar a través de la Constitución chavista
grave error, un referendo revocatorio. Para ello había que recoger firmas. Uno tenía que recoger firmas y se recogieron firmas primero porque Gerardo Blay vendió la idea de que había que convocar un referendo consultivo para que la gente le solicitara la renuncia a Chávez. Se recogieron esas firmas, millones de firmas, se llevaron al CNE y el CNE o los tribunales dijeron que no, que para salir de Chávez había que convocar un referendo revocatorio y que había que hacerlo en el término establecido. Entonces lo primero que hicieron fue renovar el CNE. Renovar el CNE con 5 rectores, de los cuales 2 iban a ser opositores, 2 iban a ser chavistas y 1 iba a ser independiente. ¿Quién era el independiente? Jorge Rodríguez. Así tal cual. ¿Y quiénes eran los opositores? Sobella Mejía y Ezequiel Zamora. Y los chavistas eran Oscar Battaglini y otro loco ahí que era rector de una universidad en el sur, Francisco Carrasquero, que fue el presidente. Ok, esos fueron los tipos. Se inventaron entonces que había que recoger la firma, pero en una planilla que iba a dar el CNE. Entonces había que ir a recoger la firma. Yo firmé, yo recogí firmas, yo fui recolector de firmas itinerantes, etc. Se entregaron las firmas y el CNE dijo: no, hay unas firmas planas, hay unas firmas que las hicieron, toda la misma persona las hizo. Entonces hay que reparar la firma. Entonces nos llevaron a un proceso de reparar la firma, donde uno tenía que ir y decir: si esa firma es mía, vuelvo a firmar. Todas esas firmas las agarró un diputado llamado Luis Tacón, que agarró las del primer referendo consultivo y las convirtió en la famosa lista Tascón. Esa lista Tascón fue utilizada para que la gente verificara si había firmado o no, pero en realidad era para verificar quién había firmado, para negarle trabajo en el gobierno, para botarlo de su trabajo, para negarle beneficios públicos. Y cuando se hace el referendo revocatorio, con esas firmas se establece, a través del Comando Maizanta, del cual este personaje era el jefe, que era el jefe de campaña, empezaron a presionar a la gente, ¿okay?, que había firmado, negándole trabajos votados de la administración pública. Inclusive, si usted era menor de edad, usted no firmó, pero firmaron sus padres. Usted iba a buscar trabajo en PDVSA, no le daban trabajo. Usted iba a buscar trabajo en la administración pública, no le daban trabajo. ¿Por qué? Porque tus papás firmaron. Este sujeto fue parte de eso. Y este sujeto actualmente es diputado de la Asamblea del 2015, electo en las listas de Primero Justicia, de Voluntad Popular. Ya yo no sé en qué partido está este maldito. Que por cierto tiene a sus 2 hijos, a los morochos, Manuel y Manuela, en España, pasándose por como opositores. La hija creo que inclusive está en el Partido Popular. Imagínate tú. No, es que... Y entonces no hay repudio. No hay repudio. A estos bichos hay que repudiarlos. El repudio se tiene que dar. Estos tipos tienen que ser repudiados porque le hicieron daño al país. No se pueden ir impunes socialmente. Dígame, Héctor Navarro fue ministro de Chávez en varias carteras durante muchos años y tiene una gran responsabilidad en la construcción del sistema destructor. En la arquitectura de ese sistema, este bicho, el primer cargo que tuvo fue ministro de Educación. Como ministro de Educación fue el creador del infame concepto de las escuelas bolivarianas para detener la reforma educativa que hizo Antonio Luis Cárdenas, único ministro bueno, útil que tuvo el gobierno de Rafael Caldera II. En esa reforma educativa, atención chiquillería, atención muchachada, de primero a sexto grado, se cambió el sistema de evaluación y dejó de ser evaluado el estudiante de primero a sexto grado con notas del 1 al 20, con un sistema cuantitativo, y empezó a ser medido en función de procesos de aprendizaje, un proceso cualitativo. Cuando termina el gobierno de Rafael Caldera, se deja establecido que debía continuarse la reforma en la secundaria, en el bachillerato. Llegó esta lacra y detuvo la reforma. De tal manera que usted, después de venir, y usted lo sabe, chiquillería, usted lo sabe, muchachada, que después de usted venir siendo evaluado de primer grado a sexto grado por procesos de aprendizaje, llegó a séptimo grado y se encontró con 14 materias, 14 profesores distintos y evaluación del 1 al 20. ¿Qué le pasó a usted en séptimo grado? Lo raparon, ¿verdad? Ah, bueno. Empezamos a tener la tasa de repitencia más alta de América Latina. ¿Y cómo la solucionaron? Imponiendo el deber de pasar al alumno como fuese. Póngale 10. Este fue uno de los creadores de esa vaina. Es que a través de la educación fue que empezaron a someter al venezolano porque necesitaban crear esclavos. Entonces este se inventó el término, la cosa de las escuelas bolivarianas.
de los liceos bolivarianos, del liceo de talento, de esa cantidad de vainas importadas de Cuba. Pero esta lacra también fue ministro, estuvo en Relaciones Exteriores, fue ministro de Ciencia y Tecnología y fue encargado de la electricidad también. Pero anda por ahí dando clases tranquilamente, siendo entrevistado, porque él ahora no, él está contra el chavismo. No, porque es que esto no es así. No, yo no estoy de acuerdo. Ah, tú no estás de acuerdo, maldito. Bueno, a mí no me interesa si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Cállate, no te queremos ver nunca jamás. Y tienes que ser juzgado por lo que le pasó al sistema eléctrico venezolano, ¿viste? No creas que se nos olvidó, maldito. No se nos ha olvidado ni se nos va a olvidar. Por eso es que tiene que haber repudio. Y si vamos a hablar de repudio, mira, Rodrigo Cabeza. Fue ministro de Finanzas de Chávez. Parte importante del aparato económico del chavismo que destruyó la moneda. Nos habíamos casi olvidado de él. ¿Quién lo trajo de regreso? ¿Quién nos los puso de nuevo frente a nosotros? María Corina Machado. María Corina Machado se lo llevó como parte del... Porque él tiene muchas ideas que aportar. Bueno, pero si este fue el creador del Bolívar Fuerte, con el cual empezó el camino de la destrucción de la moneda venezolana. ¿Qué idea puede aportar esta lacra? ¿Idea para lo malo? Bueno, María Corina se lo llevó como parte de los que van a aportar ideas para el sector económico y lo sentó en su mesa en la famosa cumbre de Panamá. Y después ella se queja, después de haber sentado esta lacra en su mesa, ella se queja porque la porfuerearon en las mesas de trabajo. Pero si te ibas para la mesa de trabajo, te ibas a llevar esta lacra. Para llevarte un chavista porfuereado, mejor te sientas con los chavistas de verdad, que es lo que hizo los Estados Unidos. Mira, no vamos a hablar con chavistas sin poder, vamos a hablar con los chavistas que tienen poder, porque queremos desmontar esta vaina. Aquí lo queremos disfrazado. Roma no paga traidores. Así que no me traigas a Viriato. Entonces, esto, amigos, busquen quién es Viriato, muchachada, chiquillería, para que se enteren de a qué me estoy refiriendo. Todo esto, ¿para dónde va? Este bicho, ¿cómo va a ser rehabilitado? ¿Cómo te atreves a rehabilitar a un bicho que nos destruyó la moneda? ¿Usted sabe lo que significó la destrucción de la moneda venezolana? Bueno, lo estamos viviendo cada vez que a usted le venden o le aplican la tasa euro para tratar el dólar como si fuese un euro, siempre en contra suya. Porque cuando usted va a pagar con el dólar, no se lo reciben como si fuese euro. Pero cuando usted le van a cobrar, bueno, tú sabes, ¿no? Siempre en tu contra. Cada vez que usted le hagan eso, recuerde que quien arrancó la destrucción de nuestra moneda fue esta lacra, como ministro de Finanzas de Chávez, que estaba al lado de Chávez cuando Chávez dijo: no importa que seamos pobres, no importa que estemos desnudos, lo que importa es salvar la revolución. Este es el tipo de vainas que hay que recordar siempre. Porque no puede ser que nosotros mantengamos de forma permanente y de forma constante a estos bichos en el poder. No puede ser que nosotros de forma constante y de forma permanente tengamos que asumir como normal que estas lacras se mantengan allí haciendo desastre y haciendo todas las barbaridades que hacen. Y nosotros tener que soportarlos. No, amigos. No. Tiene que haber repudio. Y el repudio tiene que ser constante. Elías Agua fue vicepresidente, fue canciller, fue ministro de Chávez y de Maduro, figura de primera línea del proyecto chavista. Su responsabilidad política es clara por la destrucción, por la construcción y defensa del sistema destructor. Mira, esta lacra la conozco yo desde que yo estudiaba en la Universidad Central de Venezuela, porque este bicho era el jefe de unos personajes, atención chiquillería, atención muchachada, unos personajes que se conocían como los encapuchados de la UCB. Todos los martes y los jueves, un grupo de desadaptados, Elías Agua, Danilo Anderson, Vanessa Davis, Blanca Ecaut, etcétera, salían de la UCB, paraban el tráfico, secuestraban a un chofer, le quitaban el carro a punta de pistola y le prendían candela al carro en la Plaza de las Tres Gracias, porque ellos estaban protestando contra el gobierno. Ese es esta lacra. Entonces hoy el tipo tiene que un centro de estudios desde donde se está promoviendo la reflexión sobre lo que ocurrió el 3 de enero. Que vas a estar reflexionando tú, maldito, si tú eres un delincuente desde tu más tierna edad. ¿Cómo es posible que le demos tribuna a estas lacras? No, cero. Repudio social absoluto. Tiene que haber juicio para determinar las responsabilidades administrativas. Y en crímenes de lesa humanidad que se pueden haber cometido, sí, pero tiene que haber sanción moral. Tiene que haber repudio. Cero aceptación, cero tolerancia con esta gente. Repudio absoluto.
Ni trabajo, ni cátedras en las universidades, ni libros publicados, ni artículos en prensa, ni entrevistas. Cero. Ostracismo completo. Porque eso es lo mínimo que se merecen. Tienes a esta señora, a la Luis Ortega Díaz. Esta fue fiscal general durante años. Fue nombrada durante el gobierno de Chávez y su ministerio público fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos por su responsabilidad ante la perversión del sistema de justicia. Rehabilitada por el interinato de Guaidó, quien la recibió en Cúcuta con abrazos y besos, le permitieron a la señora decir que ella era una paladín de la justicia. Que por cierto, es Luis Ortega Díaz y es toda la gente que acompañó a Luis Ortega Díaz la que tiene que ser juzgada y tiene que ser revisada. Por eso es que yo, cuando he visto los trabajos que se han hecho en los últimos días sobre Zair Mundarain, quien fue el segundo de Luis Ortega Díaz, yo debo decir lo siguiente: Zair Mundarain aceptó una entrevista que le hice yo para que hablara de lo que él sabía y que entregó en tribunales internacionales sobre el caso de Óscar Pérez para el documental de Óscar Pérez. En efecto, él nos dio esa entrevista y manifestó lo que consideraba que se había hecho como crimen en contra de Óscar Pérez y su grupo. Eso yo tengo que decirlo, porque él a mí me aceptó una entrevista para hablar de ese tema. Creo que luego o antes había habido también otro tema y está allí. Sin embargo, amigos míos, la investigación, el planteamiento, el cuestionamiento que pueda recibir una persona por haber participado, haber sido copartícipe, haber sido victimario, no es algo que se pueda despachar. Porque no, porque él es amigo mío, no, porque es que él es buena gente, no, porque es que él es pana. No. Aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Yo he visto todos los trabajos que se han hecho y los reclamos que se han hecho. Pero es que toda la gente que está reclamando contra Zair Mundarain tiene el derecho de hacerlo. Porque hay gente que es víctima. Hay gente que es víctima y que dice: usted fue el fiscal que llevó mi caso. Usted fue el fiscal que me atentó. Y entonces aquí es donde hay una cosa que es necesario decir. Usted no puede decir que usted estuvo en Sodoma y no era sodomita. Usted no puede decir: no, yo estaba allí, pero en realidad yo siempre estuve en contra de las cosas que se hacían. No. Si usted estaba adentro, estaba adentro, amigo. Si usted estaba adentro, usted estaba adentro. Usted no puede estar dentro de un cartel y decir que usted no era narco. Usted no puede estar dentro de Sodoma y decir que usted no era sodomita. Cada quien con sus responsabilidades. Y yo considero que las responsabilidades tienen que decirse. Porque el tema no se trata de armar una campaña en redes sociales montándose en la repercusión que puede tener el cuestionamiento a una persona. No, hay que decir: en este caso usted hizo esto. En este caso usted hizo lo otro. En mi caso usted actuó así. En mi caso usted actuó de esta manera. Llegó el momento de mostrar pruebas en contra de los victimarios. No se trata de utilizar el cadalso de la opinión pública. Se trata de hacer lo que se debe. Que es decir, con nombre y apellido: usted hizo esto, esto y esto. Y los imputados no pueden salir a defenderse con campañitas en redes sociales. Tienen que rebatir las acusaciones que se le están haciendo. Lo que pasa es que tú sabes, bueno, mira, abogados en España, Hispanidad Abogados y Asesores, el bufete número 1 en materia de inmigración en España. Si tú no eres Luis Ortega, que la recibieron con los brazos abiertos, porque España es España y ya tú sabes quién gobierna, tú necesitas un abogado que te represente ante las autoridades migratorias. Hispanidad, Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. Y la gente que está en los Estados Unidos sabe que es necesario siempre tener la declaración de tus impuestos al día. Easy Tax To Go es el equipo campeón de habla hispana en los Estados Unidos en materia de impuestos. Toda la cultura tributaria que requieres tener te la enseña la gente de Easy Tax To Go, llevando al día tu contabilidad. Y si quieres ser preparador de impuestos, recuerda que Easy Tax To Go es el centro número 1 en formación de preparadores de impuestos con la debida certificación del IRS. Easy Tax To Go con su analista estrella Ángel Lanten y el muchacho de la película, Leonardo García. Nos vamos para Escocia. Mira, hoy me mandaron una publicación de un whisky single malt que se está haciendo en Venezuela. Y me mandaron esa publicación temprano y yo dije: oye, qué problema. Y yo con estas ganas de beber whisky ahora, ¿cómo hago? Ganas de irme a Escocia a tomarme un single malt.
Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Vive la maravilla de ir a Escocia y de que te cuenten lo que significa hacer el whisky. ¿Por qué se llama single malt? ¿Cuál es la diferencia entre un single malt y un cask? ¿Por qué se les llama cask? Todas esas cosas te las enseñan en la ruta del whisky. Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. La Luis Ortega. Ahí la ven. Luisa Marbelia. Y a ¿dónde me lo deja? ¿Cómo es posible que haya un rumor de que Miguel Rodríguez Torres está caminando muy tranquilo por las calles de Caracas y no hay justicia? Un tipo que está asesinando gente desde que era capitán. Causante de los asesinatos del 2014 y de todas las barbaridades que se hicieron desde el sistema de inteligencia y contrainteligencia del chavismo. Director del SEBIN, ministro del Interior con Maduro, creador de la tumba. Pero él no fue. Y se le va a permitir, vamos a suponer que te dirá, bueno, pero si está en Venezuela es porque se lo permitió los Estados Unidos. Bueno, muy bien. Pero los Estados Unidos no me puede obligar a mí a querer a nadie. Yo tengo el derecho de repudiar a quien a mí me dé la gana y de negarle el saludo y de pararme de la mesa si él se sienta y de apagar el televisor si él lo entrevistan. Yo creo que eso es el repudio. De eso se trata el repudio. De eso se trata esta situación. No es posible que nosotros vayamos a permitir que estas lacras anden por allí por la vida dando cátedra de lo que debe ser el país que ellos destruyeron. No, amigo. Dígame Rafael Ramírez. Esta lacra fue uno de los hombres más poderosos del chavismo. Fue ministro de Petróleo y presidente de PDVSA durante una década. Durante su gestión se denunciaron toda clase de irregularidades y posteriormente investigaciones internacionales descubrieron y documentaron una gigantesca trama de corrupción alrededor del negocio petrolero. Eso no es una mentira. Este señor, además, atención chiquillería, atención muchachada, este señor llegó a ser vicepresidente sectorial y además de eso tenía un proyecto, al igual que Rodríguez Torres, tenía un proyecto propio para sustituir a Chávez. Y era uno de los tipos que le hacía sombra con poder económico a la presencia de Maduro en la presidencia. Y esto es entonces necesario decirlo. Cuando llega Maduro a la presidencia, había varios proyectos para sustituir a Chávez. Estaba el proyecto de Rafael Ramírez, estaba el proyecto de Diosdado Cabello, estaba el proyecto de Miguel Rodríguez Torres, estaba el proyecto de Tarek El Aizami, y Maduro se los cepilló a todos. ¿Con ayuda de quién? Con ayuda de Diosdado. Entonces, estas cosas yo creo que hay que irlas decantando. Es imposible que Nicolás Maduro haya hecho todo lo que hizo sin el apoyo y el servicio de Diosdado Cabello. Cuando Nicolás Maduro llega al poder, le deja a Diosdado Cabello el control militar. Y Diosdado Cabello, evidentemente, tiene ese respaldo de Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro no confiaba ni en Rodríguez Torres, ni en Rafael Ramírez, ni en Elías Agua, ni en El Aizami, porque sabía que todos ellos aspiraban lo que tenía Maduro. Por esa razón pone a Diosdado Cabello, por esa razón le da el poder a Diosdado Cabello de construir una fuerza armada a su servicio para evitar que estuviera al servicio de los otros, y además de eso se entrega a los brazos de la contrainteligencia cubana para que le garantizaran su seguridad personal, tal y como se demostró el 3 de enero del 2026, cuando llegaron a sacar a Maduro en chancletas para depositarlo en una celda en los Estados Unidos y se encontraron con nada más y nada menos que con sus 32 escoltas cubanos. Solo ese hecho, solo el hecho de que Nicolás Mamaduro haya estado custodiado por 32 cubanos es suficiente razón para haberlo sacado por la fuerza del poder, porque se demuestra que el tipo estaba entregado a intereses extranjeros a nuestro país, y eso es lo que te revela que los Estados Unidos no actuó para invadir, actuó para liberar, porque nosotros éramos rehenes de la contrainteligencia cubana que controlaba la vida del tipo que dirigía el régimen, ni más ni menos. En medio de todo esto, amigos, es necesario comprender que a todos estos bichos es necesario enterrarlos moralmente.
No puede ser que a Rafael Ramírez se le permita dar entrevistas pontificando sobre lo que debería ser Venezuela como si él no participó en la destrucción del país. Lo que están esperando es que salga Tarek El Aizami para pedirle entrevista también a la lacra esa. Van a rehabilitar también a Rodríguez Torres, como hizo Ramón Guillermo Aveledo, porque este programa tiene una segunda parte. En el siguiente programa vamos a hablar de más repudiables, porque hay repudiables del otro lado también, y es necesario decirlo. Los que permitieron que esta gente hiciera lo que hizo, los que los rehabilitaron, los que les permitieron presentarse como mansas palomas después que saltaban la talanquera supuestamente. Pero el gran planteamiento que yo dejo aquí es el siguiente: ¿y nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a permitir que estas lacras sean los constructores del país del futuro después de habernos destruido el presente con sus acciones del pasado. Yo creo que no. Nosotros como sociedad tenemos que repudiarlo por completo. A todos esos periodistas al servicio de la moderación, a los Chirlis, a los Losinki y tal, que se dan a la tarea de entrevistarlos, de ponerles el micrófono y dejarlos que hablen para que se defiendan. ¿Dónde está la sanción moral aquí? Aquí esto no puede seguirse permitiendo. Aquí tiene que haber repudio. Esta gente nos quiso destruir. Y ahora, amigos míos, nos toca a nosotros con lo que tenemos en nuestras manos, que es el poder de nuestro repudio. A esta gente ni agua. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está en el infierno.